Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estoy aquí con la abogada Ana Katiria Suárez. Esta noche de hoy vamos a no solamente a comentar una noticia, sino también a comentar un libro. Un libro que tengo aquí conmigo que se llama En legítima defensa, que es este, se ve al revés, pero es un caso que conmocionó a la Ciudad de México, conmocionó a las redes sociales y creo que vale la pena revivirlo y comentarlo en este momento porque la editorial Grijalbo editó este libro que no solamente es un libro de denuncia, sino que también es un libro que va a servir mucho para los casos recientes en donde la violencia de género, las violaciones, los homicidios contra mujeres en la Ciudad de México generalmente se tratan como si fueran crímenes pasionales en el mejor de los casos, o en el peor de los casos se responsabiliza a la propia víctima, se revictimiza a las mujeres y se les condena no solamente injustamente a la cárcel, sino al escarnio y al linchamiento social, porque el manejo mediático de estos casos siempre está, digamos que dominado por el amarillismo, por el odio de género, el otro feminicidio. Pero en fin, yo quiero ahorita preguntarle a la abogada Ana Katiria que está aquí con nosotros, un poquito cuál es, en una síntesis del caso de Yakiri Rubio y cómo llegaste a él. Bueno, primero gracias. No, al Gracias por contrario. el interés, por el espacio, por la responsabilidad. Y pues, les cuento, Jackie en 2013, en diciembre de 2013, fue secuestrada por dos sujetos de apellido Ramírez Anaya y fue llevada a un hotel de paso en la colonia Doctores, donde ahí la ultrajaron, la violaron sexualmente, la apuñalaron, la golpearon entre estos dos sujetos. Uno de ellos se va antes de que termine la agresión sexual y cuando se queda a solas con el otro, este otro sujeto, hoy muerto, occiso, la apuñala y ella en una reacción instintiva se abalanza sobre él y con un movimiento de suerte logra cortarle el cuello con la misma navaja con la que él había apuñalado y amagado. Posteriormente sale corriendo del hotel en vista de que los dos sujetos seguían con vida porque se van con vida del hotel pensando que iban a regresar a matarla y se encuentra con unos policías en la calle a los que le pide auxilio y en efecto la auxiliaron pero para engañarla. La llevan a la agencia 50. La propia Procuraduría, el propio Ministerio Público, en lugar de ayudarla, Sí, la sí. le tiende una trampa. Así es. La policía en un principio que la ve en la calle empieza a indagar qué es lo que sucede y cuando la mitad de los policías se van a investigar a ver si encontraban a uno de los delincuentes por la zona, es decir, por el hotel en donde de donde ella había salido con vida, casualmente encuentran la casa del occiso y de su otro agresor que son vecinos pared con la Procuraduría, y cuando Jackie En el está búnker, en el el famoso búnker, búnker. el famosísimo búnker en la colonia Doctores, y cuando Jackie está con esa mitad de los policías en la agencia 50 que está en el búnker, Sí. llega la otra mitad de los policías en compañía de su otro agresor a decirle, mire, tenemos aquí una mujer detenida, ¿la reconoce como la mujer que mató a su hermano? Sí, es ella. Ella es la que mi hermano antes de morir me dijo que lo había matado. Y ahí empieza una sarta de cosas aberrantes, de pruebas fabricadas, de cuerpos cortados o decorados, como le digo yo en el libro En legítima defensa, cómo el Ministerio Público, sin antes de iniciar una averiguación previa, ya había mandado a levantar el cadáver y hacer periciales sin que estuviera el denunciante, cómo le siembran en la bolsa de Jackie las llaves de la moto en la que llegó el muerto a su casa, Sí. cómo encuentro a través de mucho esfuerzo y mucho riesgo un documento que acredita que el muerto no se murió donde se murió, que el muerto fue trasladado adentro de la vecindad para generar toda este teatro, y posteriormente señalan a Yakiri como la concubina del muerto, ¿no? Que además es absurdo, Yakiri es lesbiana y bueno, habla algunos autores de las violaciones correctivas, ¿no?
posteriormente al consignarla por un homicidio calificado, ni siquiera le toman su declaración como víctima de violación y tentativa de homicidio. Lo más paradójico es que quiero que cuentes aquí con los que se están sumando. Muchas gracias. Lo que nos están comentando aquí María Bárbara Ripa, sí, no dejen de leer el libro En Legítima Defensa. Lo más grotesco del caso y paradójico es por qué Yakiri estaba en la cercanía de la Procuraduría, y creo que vale la pena que lo cuentes. Yakiri tiene una pareja, es la misma que actualmente tiene, Gaby. En aquel momento Gaby tiene una hija, en aquel momento tenía 8 años, y ese día se entera que su chiquita había sido abusada sexualmente por su tío paterno, y se quedan de ver cerca del búnker para que Jackie la acompañe a iniciar la denuncia por abuso sexual. Y en el camino a encontrar a su pareja es cuando la secuestran, la violan, la apuñalan y la transgreden hasta lo más profundo de su dignidad. Tú entenderás, el caso Yakiri evidentemente generó, los que están en Facebook se acordarán, una protesta en redes sociales muy intensa. En lo particular lo relatas en el libro, pero me gustaría que lo cuentes. ¿Cómo llegas al caso? Yo veo un comentario en el muro del papá de Jackie donde pide auxilio porque su hija está detenida injustamente, y más que algunos medios de comunicación irresponsables habían sacado unas notas como de prostituta mata a su amante. Entonces, después de un día y medio que su papá no la encuentra, se entera y pide auxilio por redes sociales. Yo lo leo y le mando un mensaje privado diciéndole que soy abogada, que cómo le puede ayudar. Me responde de inmediato que su hija no tenía defensa, y al día siguiente protesté el cargo, y así inició la batalla contra el sistema machista. Este caso, estamos hablando de diciembre de 2013. Creo que Yakiri pasaron muchos meses para que en legítima defensa, gracias al alegato jurídico que tú diste, fuera liberada. Pero en el trayecto, y esa es otra parte del libro que es tremenda, tú te enfrentaste no solamente a un sistema misógino, te enfrentaste a un esquema de corrupción brutal que está relatado en el libro. Un poquito, ¿cuáles fueron los principales obstáculos que tuviste que librar, más allá de la evidente corrupción de los ministerios públicos? Pues en un principio, y parte de lo más aberrante es que, como te comentaba, la fabricación de pruebas y demás, pero además, cuando como defensa me acerco a las autoridades para suplicarles que se dignen a escuchar otra versión que no sea la de su otro atacante, que resulta ser su denunciante, pues simplemente hay actitudes no vayamos a salir tan raspados, ¿no? A ver cómo arreglamos esto para que, pues, nuestros amigos, ya sabes, Ana, pues, no se vean afectados en su imagen, como si tuvieran una imagen respetable frente a la ciudadanía. Y después también amenazas de muerte para mí, 2 atentados de muerte. ¿Dos? Así es, uno en el coche, bueno, los 2 en el coche, uno andando y otro estacionado. Amenazas de muerte en redes sociales, y te puedo decir, se evidenció a todas luces desde el primer momento las atrocidades. Si me permites enseñarle al auditorio cómo es que la Procuraduría intenta culparla por un homicidio calificado, arrancando del expediente estas fotografías en donde se demostraba una evidente defensa y un evidente ataque contra ella, ¿no? Y resulta que encontramos estas fotografías y cuando las muestro en los medios y le pido una explicación al procurador, entonces empieza el debate no solo jurídico, sino de intereses relacionados con la política, con la corrupción, con la responsabilidad de servidores públicos de base, hasta el presidente del tribunal, ¿no? Hay un capítulo en el libro que se llama precisamente El hombre cabeza de cochino. ¿Quién es el hombre cabeza de cochino en este libro? ¿Quién crees que es? ¿Acaso es un hombre de apellido Elías Azar? Correcto. ¿Por qué llegó el caso hasta él? Llegó el caso hasta él porque nosotros apelamos el auto de formal prisión en el que se decretaba la responsabilidad en una primera etapa por homicidio calificado, y este auto se va con los magistrados, ¿no?
Entonces, en todos mis actos desesperados por mendigar justicia, es que me acerco a él para informarle qué es lo que está ocurriendo dentro de su sistema, dentro de la institución que él o estaba operando en ese momento. Y me encuentro con algo patético, con insinuaciones sexuales de él hacia mí, diciendo, y cuando me niego, ¿no? Y le digo, ay, magistrado, por favor, pues vengo a trabajar, lo voy a acusar con su esposa, de inmediato se enfurece y se arroja hacia atrás y me dice que esa mujer es una asesina, que si él fuera uno de los magistrados que resolvieran su caso, la refundiría para siempre. Digo, wow, o sea, pues usted no ha visto el expediente, o por qué se expresa de esta manera. Acabamos de empezar el proceso, hay muchísimas deficiencias y pruebas creadas por la propia Procuraduría. ¿Por qué la sentencia con tanto coraje, con tanta rabia, no? Y así es lo que vivimos. Y estamos hablando del presidente del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, que se religió 3 veces, que además el gobierno de Enrique Peña Nieto y el Senado de la República lo acaban de mandar de embajador a Holanda, porque ahí está el sistema de justicia, la Corte Penal Internacional, es decir, un hombre con un evidente gusto por el dinero y por la corrupción, y además misógino, está representando... Como todos, porque yo no lo veo como un ser más respetable que ese policía que engañó a Jackie. Es un servidor público. Así es. Y tanto el policía que engañó a Jackie es tan miserable como el que lo quiso encarcelar hasta que se pudriera. O como el juez Negrón. O como el juez Santiago Ávila Negrón, que supiste que hizo su fiestecita la semana pasada con una chica que trabaja en el juzgado, a la cual pretendía, y llegó el Consejo de la Judicatura y lo cacharon con las botellas de tequila. ¿Cómo? Además, has de saber que el juez Santiago Ávila Negrón se encontraba en un reclusorio varonil, pero en este país, a los hombres o jueces que se castigan por su mal actuar y su mal proceder en la impartición de justicia, los mandan a juzgar mujeres. Porque es denigrante juzgar mujeres para este sistema. Estamos hablando, muchas gracias por los que se están sumando aquí a esta transmisión de Facebook Live. Mándenos sus preguntas para la abogada Ana Katiria Suárez. Estamos hablando de este libro, En Legítima Defensa. Es la historia de el calvario jurídico de Yaquiri Rubio y de la abogada Ana Katiria Suárez, pero el caso de Yaquiri no es evidentemente el único, y recientemente en la opinión pública de la Ciudad de México y en los medios estamos viendo por lo menos el caso de Lesbi y de Itzel. ¿Qué similitudes ves en con este caso y estos casos recientes? Pues primero minimizan minimizan las agresiones de género, la violencia de género. En el caso de Lesbi, un supuesto suicidio que parece absurdo, que ni la mecánica de hechos más infantil lo puede creer, porque es que ellos nos creen estúpidos. En segundo lugar, el caso de Itzel, una chiquita de 15 años que es violada en la vía pública frente a la apatía de todos los ciudadanos que transitan por esa zona. Ella logra salvar su vida porque le clava el puñal con el que su agresor la tiene amagada, la clava en el pecho y muere 3 días después, y la Procuraduría la acusa de homicidio y no le reconoce la legítima defensa. Y lo mismo pasa con Yaquiri. La similitud entre esos dos casos es que al final del día, después de 2 años de juicio con Yaquiri, logramos que se le reconozca la legítima defensa, pero no las agresiones físicas sufridas como las que acabamos de mostrar. Y con Lesbi de la misma manera. La Procuraduría emite un comunicado de prensa y dice que en efecto ya se agota la carpeta de investigación y se decreta el no ejercicio de la acción penal por las lesiones en el cuerpo, no por la violación. ¿Qué parte no entienden que tenemos derecho a defendernos si nos violan? O sea, siempre es minimizar el hecho de la violación. De la violación, del feminicidio, de la violencia doméstica, de cualquier tipo de violencia de género. Me están preguntando que hables sobre qué opinión tienes y que te felicitan por un valiente. Me dice que des tus datos para contactarte si es necesario, pero si tienes algún comentario sobre las desapariciones de las mujeres en Ecatepec, que es ahí uno de los sitios donde el feminicidio del Estado de México se ha generalizado.
Pues más que una opinión sobre las desaparecidas de Catepec, te puedo decir que el subestimar estas agresiones, esta violencia, es la respuesta sistemática y generalizada del Estado mexicano, no del Distrito Federal, no del Estado de México, no de Morelos, no de Sonora, no de Sinaloa, de todo el país. ¿Qué parte no están entendiendo? Que cuántos estados no has escuchado que los gobernadores no se atreven a generar una alerta de género? Porque entonces quedan mal. Todo es cuestión de reputación. ¿Sirven las alertas de género? Pues al menos visibiliza el estado en el que se encuentra, y ellos tienen capacidad de pedir recursos para solventar las necesidades ante esta violencia generalizada. Así es. Están comentando que en los CABIS ni siquiera hay apoyo de las personas que van a denunciar la violencia. Lo mismo que con Jackie, vas a denunciar y le preguntas, Ministerio Público, ¿cumplió con el protocolo y la norma 046 interna de la Procuraduría que establece que se le tienen que dar retrovirales, pastilla el día siguiente, antibióticos, contención psicológica, una pericial escrupulosa en ginecología? No hay nada, Genaro. A Jackie le practicaron una pericial en ginecología por una médico general. Wow. No le dieron ninguna de las pastillas porque dicen que no había. ¿Y dónde se va todos los recursos de la Procuraduría? Ni siquiera para las víctimas, ya no dijéramos para tener una institución digna o con sueldos dignos para los servidores públicos, que también eso es deleznable. Pero, ¿y la contención para las víctimas? ¿Hay manera de revertir esto? Pues creo que un ejemplo es lo que sucedió con Jackie y con Lesbi, lo que está ocurriendo con Itzel y con Lesbi, es levantar la voz, exigirle a las autoridades que cumplan con su deber, que cesen la violencia machista y patriarcal, que dejen de ambicionar tanto poder y control y solo aparentar. No sirve de nada aparentar, todos vivimos en una realidad que ellos no quieren ver o que no quieren reconocer. Y además están comentando que en Sonora rechazaron la activación de la alerta de género. Humberto Melgoza. ¿Algún dato o algún contacto donde te puedan encontrar? Estoy tipo de casos? En Twitter estoy @Anacatiria, en Facebook estoy Anacatiria Suárez Castro. Sí. De hecho, en el libro están los datos también de Anacatiria como abogada. Exacto. Y bueno, pues qué decir, informarnos, conocer nuestros derechos, unirnos. Ya nos dimos cuenta que sí funciona unirnos, ¿no? No ser apáticos ante el dolor ajeno. Mirna nos está preguntando qué piensas del caso de Mireya y del síndrome de alienación parental. ¿Qué es eso? La alienación parental es lo que algunos caballeros o mujeres también justifican respecto de la psicología que se aplica en los menores de edad para que tengan un concepto negativo sobre el otro, padre o madre. ¿Y es un asunto que se utiliza frecuentemente? Se empieza a utilizar a veces en desventaja de las madres que tratan de cuidar, te lo digo porque en muchos casos que tengo de incluso abuso sexual de padres a sus hijos, alegan una alienación parental, y entonces también se desvaloriza la opinión del menor, porque seguramente fue aleccionado por la madre, como si el menor no tuviera la suficiente capacidad para decir, no quiero porque me hace daño. Así es. Incluso hay unas organizaciones de quinta que ni siquiera están constituidas como MAPA, que se dedican a conjugar a padres violentadores y que la mayoría tiene antecedentes de violencia familiar. Wow. Pues no queremos extendernos mucho, te están felicitando porque no denigras el género como unos secretarios de Estado. Muchas gracias, Beatriz Chávez, que ya encontró tu página. Muchas gracias por estar en esta transmisión. ¿Van a haber otras presentaciones pronto? Sí, ¿En dónde? Sí, todavía no tenemos los lugares determinados, pero sí las va a haber, también en el interior de la República. Y bueno, las personas que quisieran adquirir el libro, que no estuvieran a su alcance en tiendas, también está online. Ah, perfecto. En iBook. Porque aquí lo está comentando, ¿dónde se vende el libro? Se vende en las librerías comerciales, ya saben ustedes, en esa cosa donde venden un café horrible. Espantoso. Y el lugar patético, pero ahí también se ven. Y está online.
Me dice Lino, del caso Coajimalpa, tu opinión, no sé de qué caso esté preguntando Lino. Muchas gracias a los que están aquí sumándose. Vamos a tratar de hacer este tipo de transmisiones porque justamente lo que importa es la interacción con ustedes, que estos casos no se queden en el silenciamiento, ni mucho menos en la manipulación mediática. Exacto. Porque además, el otro, sí quisiera una reflexión sobre este tipo de manera en que los periódicos, a veces y en muchos casos las redes, operan todavía para hundir más a las víctimas. ¿Cómo es el slang periodístico? El chayo, ¿no? El chayo. Que les dan a algunos periodistas o reporteros que están a las afueras de las agencias del Ministerio Público y ellos toman la información que el Ministerio Público decide dar. ¿Para qué? Para pues generar una corriente de opinión y entonces así justificar sus atrocidades. Y fue lo mismo que pasó con Jackie. Primeras notas, era prostituta asesina a su amante, narcomenudista asesina a su amante en Hotel de Paso. ¿Qué pasó? Pues si son comunicadores, pues hablar con la verdad. Verdad y justicia necesita este país. Y una cosa importante, los derechos no se mendigan. Así es. Se exigen, se exigen. Y es la Procuraduría una instancia de servicio público, no son los dueños de la justicia. Ni de la verdad. Exactamente. Muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias. Gracias a ustedes, gracias Ana Cantiria. Gracias. No, gracias. Aquí estaremos con más casos. Gracias.